Las calles de Boston brillaban con los colores del otoño. El aire fresco de la mañana y la tarde anunciaban que la temporada avanzaba, mientras la aguja de la iglesia de San Pablo proyectaba su sombra en el crepúsculo. Elizabeth Watson terminaba sus registros diarios en la sala del personal del hospital. El aroma del café caliente que subía de su taza la envolvía suavemente, aliviando su cuerpo cansado. Elizabeth, gracias por quedarte hasta tarde otra vez. El niño con la fractura ya se calmó y ahora está dormido, dijo su colega. Elizabeth levantó la vista mientras las luces de la calle comenzaban a encenderse una por una afuera de la ventana. Como jefa de enfermeras en la sala de emergencias del Hospital General de Boston, sus días siempre eran largos. Sin embargo, la confianza de sus pacientes hacía que todo valiera la pena. Era especialmente buena con los niños. Incluso los pequeños que llegaban llorando terminaban olvidando sus lágrimas cuando veían la dulce sonrisa de Elizabeth. Gracias. También terminé las notas para el turno de mañana, respondió, mientras miraba su reloj. Si se apresuraba, podría llegar a casa antes que su esposo, James. La cena de esa noche sería carne asada, su platillo favorito. Si empezaba a cocinar en cuanto llegara, podrían disfrutar juntos de una comida caliente. James, quien trabajaba como gerente en un banco de inversiones, era un esposo ejemplar. A pesar de su apretada agenda, siempre ayudaba en casa y nunca faltaba a su costumbre de llevar a Elizabeth a la iglesia los fines de semana. Estuvieron casados durante 3 años y no tuvieron hijos. Su vida juntos parecía la imagen perfecta de la felicidad. James siempre tenía detalles con Elizabeth, como prepararle bagels con queso crema para el desayuno. Sus vacaciones eran la envidia de las esposas del vecindario, pero lo que más llamaba la atención era la estrecha relación de James con su hermana, Rachel. Todos en la comunidad la conocían bien. Exitosa como agente de bienes raíces de lujo, Rachel tenía belleza, inteligencia y una vida plena. Aún con su apretada agenda, siempre se daba tiempo para visitar a su hermano y a su cuñada. Elizabeth y Rachel eran inseparables. Elizabeth la consideraba una hermana de verdad. Iba a su casa 2 o 3 veces por semana, y en las vacaciones, las tres solían ir juntas al mercado de agricultores local para escoger los ingredientes de la cena. La presencia de Rachel le daba un toque especial a la vida de Elizabeth. Rachel aparecía de sorpresa después del trabajo, siempre de buen humor, lista para compartir los últimos chismes o pedir consejos sobre su carrera, aunque Elizabeth, en secreto, se preocupaba porque Rachel parecía haber decidido quedarse soltera. Nunca la presionaba para que le contara sus razones. Oh, Elizabeth, trabajando hasta tarde otra vez. Hace bastante frío, ¿no crees?, dijo Rachel, cuando Elizabeth estaba por salir del hospital. Antes de que pudiera responder, su suegra, Marta, llegó a urgencias. Marta visitaba regularmente el hospital como voluntaria. Para Elizabeth, no solo era su suegra, sino también una buena amiga, comprensiva y una gran defensora. La manera en que Marta seguía adelante con tanta fuerza, incluso después de perder a su esposo, era algo que Elizabeth admiraba profundamente. Sí, pero ya terminé por hoy. Marta, ¿te gustaría cenar con nosotros? Estoy segura de que a James le encantaría, preguntó Elizabeth con una sonrisa. Gracias, querida, pero esta vez pasaré. Tengo planes con Rachel. Esa niña ha estado actuando un poco extraño últimamente, y como su madre, me gustaría hablar con ella, respondió Marta con una leve expresión de preocupación. Sin embargo, rápidamente recuperó su suave sonrisa antes de despedirse. Elizabeth se quedó pensando en lo afortunada que era de tener una familia tan cálida. A pesar de ser su familia política, pocas personas tenían la suerte de contar con relaciones tan cercanas y genuinas. James y Rachel habían perdido a su padre poco después del divorcio de sus padres. Ese golpe los había unido aún más, creando un vínculo fuerte, casi envidiable. Las fotos enmarcadas en su casa lo reflejaban claramente, en cada imagen. Las sonrisas de los hermanos transmitían una complicidad difícil de explicar. Elizabeth sonrió con orgullo. Ambos eran personas admirables. Se puso su chaqueta roja y tomó el metro de regreso a casa, atravesando la tranquila zona residencial de Brooklyn. Al bajar, caminó por la hilera de arces hasta llegar a su hogar, con su cerca blanca y su acogedor ambiente que siempre la hacía sentir en paz. Podía ver las luces encendidas en las ventanas de su casa. Las decoraciones de Halloween en la entrada se mecían suavemente con la brisa otoñal. Elizabeth caminó hacia la puerta con pasos ligeros. Al ver el auto de Rachel estacionado afuera, pensó que tal vez cenarían los tres esa noche. Mientras tanto, en la sala de emergencias del Hospital General de Boston, las luces fluorescentes emitían su característico resplandor blanco. El turno nocturno estaba inusualmente tranquilo y solo unos pocos pacientes llegaban fuera del horario habitual.
Elizabeth ingresaba metódicamente los registros de enfermería en el sistema digital, concentrada en su trabajo. A su lado, Sarah, una enfermera nueva, comenzaba a prepararse para el cambio de turno con la llegada del amanecer. Afuera, una fría lluvia otoñal empezaba a caer silenciosamente. «Señora Watson, ¿le gustaría un poco de café?», preguntó Sarah, ofreciéndole un vaso con el inconfundible aroma del café de olla del salón de descanso. Elizabeth aceptó con una leve sonrisa. «Gracias. Esta noche está tranquila». En cuanto pronunció esas palabras, la radio de emergencia cobró vida con un crujido. Elizabeth cerró los ojos por un instante. Esa sensación era familiar para cualquiera que trabajara en emergencias médicas. Las voces entrecortadas en la radio hicieron que todos se pusieran en alerta. Transporte de emergencia desde un hotel de lujo en el distrito frente al puerto. Caída desde un piso superior. 2 personas inconscientes. Tras un breve silencio, la sala de emergencias entró en acción. En cuestión de segundos, el ambiente pasó de la calma a un torbellino de movimiento. El cuerpo de Elizabeth reaccionó de inmediato. «Sarah, prepárate para 2 pacientes en estado crítico. Llama al doctor John y al doctor Mark», ordenó con precisión. Las instrucciones volaban una tras otra mientras el personal del turno nocturno en la sala de emergencia se preparaba en sus respectivas estaciones. Todo funcionaba como una coreografía bien ensayada, con una coordinación silenciosa entre los profesionales de la salud. Monitores, bombas de infusión, ventiladores. Todo el equipo estaba listo para usarse en cuanto fuera necesario. Afuera, la lluvia se intensificaba, golpeando con fuerza las ventanas y haciendo eco en la sala de emergencias, pero sobre ese sonido, el rugido de la sirena se acercaba rápidamente. Elizabeth, sin darse cuenta, llevó una mano a su pecho. Esto debería haber sido solo otro traslado de emergencia, pero esta noche era diferente, de alguna manera. La puerta automática se abrió de golpe, dejando entrar al personal de emergencia. Una ráfaga de viento frío y lluvia se coló en la sala mientras las camillas empapadas de sangre eran empujadas apresuradamente hacia adentro. Esa escena quedó grabada instantáneamente en la retina de Elizabeth. El primero en entrar fue un hombre. Su cabello rubio estaba manchado de sangre. Llevaba un traje azul marino, demasiado familiar. En su mano izquierda, un anillo de bodas brillaba bajo la luz blanca de la sala de emergencias. El mundo de Elizabeth pareció entrar en cámara lenta. Las voces del personal de emergencia sonaban lejanas, como si vinieran de debajo del agua. Después de él, trajeron a una mujer. Su largo cabello negro estaba cubierto de sangre. Su vestido de diseñador estaba roto. En su cuello, un collar. Elizabeth no necesitaba verlo 2 veces. Era Rachel. Sin palabras, sin aliento. Las 2 personas que acababan de entrar a la sala de trauma eran su esposo, James, y su cuñada, Rachel. El olor a alcohol de un bar de hotel de lujo seguía impregnado en sus cuerpos mojados por la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué están así? La voz de Elizabeth tembló. En ese momento, el doctor entró en la sala. Mark Smith, jefe del departamento de emergencias, se paró frente a ella. El dobladillo de su bata blanca rozó el suelo manchado de sangre. Elizabeth, no deberías mirar. Te lo explicaremos cuando llegue la policía. ¿Cuánto tiempo le tomó a su mente entender el significado de esas palabras? En los ojos del doctor Smith se reflejaba una profunda simpatía, pero nada podía suavizar el golpe de la realidad. A su alrededor, las voces del personal se arremolinaban junto con el sonido de los preparativos de emergencia, las alarmas de los monitores, las llamadas urgentes a la sala de operaciones. Todos esos ruidos parecían venir de muy lejos, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Elizabeth dio un paso atrás, tambaleándose. Su espalda chocó contra la pared, pero sus ojos no se apartaban de las 2 figuras frente a ella. La sangre de ambos se mezclaba en el suelo. La sangre fluía como un arroyo rojo. Elizabeth, vamos a la sala de oración, dijo el capellán. El padre Michael colocó suavemente una mano sobre su hombro. El dobladillo de su túnica negra cruzó la corriente de sangre en el suelo. Rezar es lo único que puedes hacer ahora. Sin decir más, el padre Michael la guió en silencio. Elizabeth apenas podía caminar. Sus pasos eran inestables. En el pasillo, el personal del hospital ya se había reunido tras escuchar los rumores. Nadie decía nada, solo la miraban. ¿Eran miradas de compasión o de sospecha? Era imposible saberlo. La puerta de la sala de oración se abrió, y la tenue luz proyectó una larga sombra de la cruz en la pared. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza.
Elizabeth sintió que sus rodillas fallaban. ¿Por qué? ¿Por qué estaban en ese hotel de lujo? Desde la ventana, nuevas sirenas de ambulancia aullaban en la distancia. Para el mundo, era solo otra noche en la sala de emergencias. Para Elizabeth, todo había cambiado para siempre. Las lágrimas cayeron sobre la suave alfombra, desapareciendo sin dejar rastro. El padre Michael continuó su oración en voz baja, llenando la habitación con palabras de consuelo. Pero la pesadilla de Elizabeth apenas comenzaba. Elizabeth esperaba el interrogatorio policial. El padre Michael se sentó tranquilo a su lado. Afuera, el cielo del este comenzaba a mostrar un leve indicio de amanecer. Dos detectives entraron en la sala de visitas. El detective mayor se acercó a Elizabeth con voz grave. Soy David Morrison, de la policía de Boston. Esta es mi compañera, Sarah Chin. El cuerpo de Elizabeth empezó a temblar levemente. El padre Michael apretó suavemente su mano. ¿Están vivos? Están en cirugía. Ambos están en estado crítico, pero sobrevivieron. Elizabeth asintió débilmente. Detective Chin, continuó el detective Morrison. Hablamos suavemente. Recibimos un informe sobre una caída desde el balcón de una suite en el piso 15 del Hotel Intercontinental. Respecto a su esposo y cuñada. El detective Morrison hizo una pausa antes de seguir. Sin embargo, basado en las imágenes de la cámara de seguridad y las condiciones de la escena, hemos determinado que no fue un accidente. Varios pensamientos se arremolinaron en la mente de Elizabeth. ¿Por qué estaban en ese hotel? ¿Por qué tan tarde en la noche? ¿Por qué desde el balcón? Revisamos sus teléfonos inteligentes y encontramos esto, dijo el detective Chen mientras sacaba una tableta y le mostraba fotos. Los ojos de Elizabeth se abrieron al ver la pantalla. En la aplicación de mensajería de James, un mensaje a Rachel decía: no podemos continuar con esta relación. Ya no soporto seguir traicionando a Elizabeth. Terminemos todo. Rachel respondió: siento lo mismo. Terminemos nuestro amor, uno que nadie podría entender, pero quiero una última vez juntos, solo los dos. Después de revisar los registros de reservas del hotel, descubrimos que habían estado reservando la misma habitación durante los últimos 3 meses. La voz del detective Morrison parecía venir de muy lejos. Se encontraron paquetes vacíos de pastillas para dormir y 2 notas de suicidio en la habitación. Los detectives esperaron en silencio. Varios recuerdos pasaron por la mente de Elizabeth como un caleidoscopio. La sonrisa de Rachel. Durante los almuerzos de fin de semana, el perfume desconocido que persistía en el dormitorio principal, los regresos cada vez más tardíos de su marido, las palabras de Rachel sobre nunca casarse, las fotos extrañamente íntimas de los hermanos en el álbum familiar. Hemos recibido el testimonio de Martha Watson, continuó el detective Chen en silencio. Según su madre, esta relación anormal comenzó alrededor del divorcio de sus padres, hace 15 años, después de la muerte de su padre. La dependencia entre ellos se hizo aún más profunda. El sonido de la lluvia se intensificó. ¿El matrimonio era una fachada, no?, preguntó Elizabeth, con una voz sorprendentemente tranquila. Sí, encontramos palabras de disculpa para ti guardadas en el teléfono de James Watson. Él escribió una nota diciendo que el matrimonio era solo para mantener las apariencias sociales. ¿Intentaron suicidarse 2 veces? Tenemos que concluir que, después de tomar grandes dosis de pastillas para dormir, la cámara de seguridad los captó tomados de la mano mientras saltaban desde el balcón, dijo el detective Morrison. Las palabras se fueron apagando. También encontramos una confesión programada para ser publicada en las redes sociales. Estaba programada para publicarse automáticamente a las 9 de la mañana. De esta mañana, dijo el detective Chen mientras operaba la tableta. Era la cuenta de redes sociales de James. Me disculpo por terminar años de mentiras y pecados de esta manera. Mi hermana Rachel y yo hemos quedado atrapadas en un amor que nadie podría entender. Elizabeth, realmente lamento haberte involucrado. Cuando terminó de leer la confesión, Elizabeth se levantó tranquilamente. Fuera de la ventana, la luz del amanecer empezaba a colorear débilmente las nubes de lluvia. Debo ir a sus habitaciones, como su enfermera asignada. Tengo el deber, como enfermera jefe, de proteger la vida de los pacientes, dijo, con voz firme, sin temblor. Elizabeth, eres completamente inocente. No tienes ninguna responsabilidad por sus acciones, dijo el detective Morrison. Elizabeth asintió levemente ante sus palabras. Gracias, pero ahora salvar vidas de pacientes es una prioridad. Elizabeth respiró profundamente y salió del salón. Los rumores ya comenzaban a circular entre el personal del hospital en el pasillo. Sin embargo,
Caminó hacia la estación de enfermeras con pasos dignos. Una semana después del incidente, la luz del sol de octubre que entraba por la ventana de la unidad de cuidados intensivos se sentía extrañamente blanca. Elizabeth estaba parada en el pasillo, frente a la habitación del hospital, con la mano en el pomo de la puerta, incapaz de moverse. Señora Watson no necesita esforzarse. La voz vino desde atrás, de la UCI. Médico jefe. No, estoy bien. Soy la enfermera jefe de este hospital, respondió, aunque su mano temblaba. Desde hacía una semana no había podido entrar a la habitación. Días plagados de náuseas y de insomnio. La comida no le bajaba por la garganta y su estómago ni siquiera aceptaba café. Aún así, venía a trabajar todos los días y cumplía con sus tareas habituales. Elizabeth, vamos a casa hoy, dijo su colega Sara, poniendo suavemente una mano sobre su hombro. Pero Elizabeth sacudió su cabeza. Necesito revisar los registros de enfermería. Los registros estaban llenos de términos médicos fríos, y cada vez que los leía, su corazón se apretaba. Los rumores se habían esparcido por todo el hospital. Las miradas de los colegas que pasaban por el pasillo. Las conversaciones que se detenían de repente en la sala de descanso. Los «pobrecita», que de vez en cuando susurraban y que llegaban a sus oídos. Hace una semana había sido la orgullosa jefa de enfermeras de este hospital. Se había ganado la confianza del personal con paciencia y respeto. Marta la esperaba en la sala de espera. La madre de James y Rachel parecía haber envejecido 10 años en una semana. Déjame explicarte todo, dijo Marta, con una voz llena de agotamiento. Hace 15 años, justo después del divorcio, lo noté, pero no quería reconocerlo, la anormalidad de su relación. Todo fue el resultado de mi continua negación. Elizabeth se sentó en silencio y escuchó las palabras de Marta. La ruptura familiar tras el divorcio, el suicidio de su padre, y como la relación entre los hermanos, quienes deberían haberse apoyado mutuamente, poco a poco se fue torciendo. Luego, el falso matrimonio para mantener las apariencias. Lamento mucho haberte involucrado, dijo Marta, mientras las lágrimas caían al piso de la sala de espera. Esa noche, Elizabeth visitó la iglesia por primera vez. El lugar habitual de adoración dominical ahora se sentía extrañamente distante. El Señor nos da pruebas, pero nunca nos da pruebas que no podamos soportar. Las palabras del padre Michael resonaron en la iglesia. Pero padre, ¿por qué?, preguntó Elizabeth. La oscuridad en los corazones humanos es profunda, pero también es el corazón humano el que puede arrojar luz sobre esa oscuridad, respondió el padre. El sol poniente, que se filtraba a través de las vidrieras, tiñó de rojo la figura de Elizabeth rezando en el altar. Al día siguiente, cuando estaba a punto de presentar una solicitud de transferencia al Departamento de Recursos Humanos del hospital, ocurrió un evento inesperado. Elizabeth, tenemos una solicitud, le dijeron. Todo el personal del departamento de emergencias estaba reunido ante ella. Sabemos que no eres del tipo que huye, no has hecho nada malo, este departamento te necesita, superemos esto juntos. Al escuchar las palabras de sus colegas, las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. Las emociones que había contenido desesperadamente durante toda la semana, finalmente se liberaron todas a la vez. Elizabeth entró en la habitación de su esposo por primera vez. James, paralizado de cintura para abajo, giró la cara cuando la vio. No encuentro las palabras para disculparme, dijo James, con voz rasposa. Tus disculpas no cambiarán nada, respondió Elizabeth, sorprendentemente tranquila. Cumpliré con mis deberes como enfermera, pero esta será nuestra última conversación. Cuando salió de la habitación, la espalda de Elizabeth estaba recta. Un paciente que pasó en el pasillo le sonrió amablemente. Señora Watson, gracias a su cuidado de enfermería, mi herida ha sanado. Esas palabras restauraron algo de calidez en el corazón de Elizabeth. El fin de semana, Elizabeth fue a ver un nuevo apartamento, más lejos del distrito de Brooklyn y más cerca del hospital. Desde las ventanas podía ver el río Charles fluyendo. ¿Qué le parece esta habitación?, preguntó el agente inmobiliario. Elizabeth respiró profundamente, llenando sus pulmones con aire nuevo. Creo que puedo empezar de nuevo aquí. Al anochecer, mientras se preparaba para mudarse, Elizabeth se quitó el anillo de bodas. Una marca blanca quedó donde había estado el anillo. Tomaría tiempo para que esa marca desapareciera, pero no había necesidad de apresurarse. Un año después, en otoño, la risa de los niños resonaba en la sala de emergencias pediátricas, en el pasillo del departamento del Hospital General de Boston. La señora Watson, con una niña en silla de ruedas, saludó a Elizabeth. Ella sonrió suavemente y le dio unas palmaditas en la cabeza a la niña.
Un año después de ser transferida al departamento de emergencias pediátricas, la sonrisa de Elizabeth comenzó a brillar de nuevo. Se estaba volviendo genuina nuevamente. Hermana mayor, ¿puedo irme a casa hoy? Sí, lo has hecho muy bien. Cuando sacó un dulce del bolsillo de su bata blanca, los ojos de la niña brillaron. Sus colegas observaron la escena con calidez. Desde que llegó la señora Watson, parecía que los niños se estaban recuperando más rápido. El doctor, Michael Clark, el pediatra, habló amablemente. Era un nuevo doctor que había llegado hacía 6 meses, siempre con una sonrisa amable. A veces le ofrecía café a Elizabeth. El nuevo apartamento, con vista al río Charles, se había convertido en el lugar de paz de Elizabeth. Los fines de semana, había comenzado a disfrutar comprando verduras frescas en el mercado de agricultores local y cocinando para sí misma. Los domingos por la mañana, Elizabeth todavía asistía a la iglesia de San Pablo. Sin embargo, ahora participaba en una misa diferente. El padre Michael observaba tranquilamente esos cambios. La luz ha comenzado a morar dentro de ti. En su camino de regreso de la iglesia, Marta llamó a Elizabeth. Su relación con su suegra en realidad se había vuelto más profunda que antes. Sí, poco a poco. Las dos entraron a un café cerca de la iglesia. Desde el asiento junto a la ventana, Elizabeth podía ver las calles de Boston comenzando a mostrar sus colores otoñales. La voz de James fue apagándose en su mente. Elizabeth recogió silenciosamente su taza de café. Después del incidente hace un año, la vida de James había cambiado drásticamente, sin perspectivas de recuperación de su parálisis en la parte inferior del cuerpo, y en bancarrota por los altos costos médicos. Fue despedido del banco de inversiones y ahora vivía solo en un centro de atención suburbano. Marta la visitó ocasionalmente. La situación de Rachel era aún más grave. Le diagnosticaron una enfermedad mental seria y la obligaron a permanecer internada a largo plazo en un centro psiquiátrico. Le revocaron su licencia de bienes raíces y no pudo escapar de la ruina financiera por los costos médicos. Decían que aún llamaba a su hermano. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes. Marta, esa no era tu responsabilidad. Elizabeth tomó suavemente la mano de su suegra. Debemos mirar hacia adelante y vivir. Fuera del café, la luz del sol de otoño estaba volviendo dorados los árboles de la calle. Elizabeth sonrió. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje del hospital. Lo siento, un paciente de emergencia. Ah, esa es la Elizabeth, la primera. No. Marta sonrió con cariño. En su camino de regreso al hospital, Elizabeth miró al cielo. Su vida había cambiado drásticamente desde esa noche lluviosa de hace un año. Aunque había perdido mucho, también había ganado algo. Al ingresar al departamento de emergencias pediátricas, escuchó los sonidos habituales de los niños. El doctor, Michael, se acercó con los documentos en la mano. Señora Watson, ¿si está libre este fin de semana? Elizabeth pensó por un momento antes de asentir ligeramente. Tal vez es hora de comenzar a abrir la puerta a una nueva vida, poco a poco. Al anochecer, Elizabeth miró la puesta de sol desde la ventana del hospital. La marca de su anillo ahora apenas era visible. Acepta el pasado como el pasado, pero sigue mirando hacia adelante y vive. La señora Watson escuchó la voz de un niño detrás de Elizabeth. Se dio la vuelta. Su perfil, iluminado por la puesta de sol, mostraba una fuerza inconfundible. Mañana traería un nuevo día y seguramente una nueva esperanza aguardaba más allá de la ventana. Los vientos otoñales agitaban suavemente los árboles de la calle. Elizabeth respiró profundamente y metió los dulces en el bolsillo de su bata blanca. Esa noche también entregaría sus recetas de sonrisas.